Hola amigos y amigas, yo soy Bruja Sagrada y en esta ocasión les voy a relatar un sueño que tuve. Puede ser quizás como una visión sobre una naturaleza muy curiosa de nuestra realidad o pueden tomarlo solo como una anécdota. En el momento en el que me desperté lo escribí para no olvidarlo, así que les voy a estar relatando todo lo que escribí en ese momento. Fue hace como unos días, fue hace menos de una semana. Entonces, comencemos. Era un día de descanso. Era un jueves de vacaciones de verano para mí. Había despertado con energías renovadas después de un mes de haber pasado por una recuperación por una intervención quirúrgica menor. Así que ya estaba mejor desde hacía 3 días atrás. Era temprano, pensaba levantarme, pero como mi pareja seguía durmiendo, decidí reposar un ratito más para no gastar demasiadas energías porque pues seguía recuperándome y no había desayunado todavía. La más pequeña de mis gatitas, una hermosa gatita negra, estaba hecha bolita, durmiendo a mi izquierda bajo mi brazo. Cerré los ojos unos minutos. Cuando faltaba aproximadamente como un cuarto de hora para que sonara la alarma. Así que dije, bueno, voy a cerrar los ojos un ratito. Y después divisé un plano frente a mí, como si fuese un pavimento continuo o incluso una mesa gigante, pero era una superficie llana, es decir, completamente plana, pulida y lisa. Desde mi perspectiva, a la izquierda divisaba la curvatura de lo que parecía ser una pista, como un circuito similar a los de los maratones para corredores, pero solo percibiendo una esquina de esta, una curva de la misma. Era muy similar a esas pistas de maratones, solo que era de un color como azul pastel grisáceo. Y en el mismo había un montón de líneas de luz del mismo color, pero brillando con intensidades diferentes, que al acercarse se veían más como óvalos alargados, moviéndose en una misma dirección, como si hubiese estado viendo el agua fluir en un río. Todo lo que estaba fuera de la superficie de la pista no era capaz de verlo, como si mis ojos humanos no pudieran enfocar más allá y solo vieran un efecto de desenfoque. Es decir, el panorama más allá de lo que veía en el suelo estaba todo como borroso. Y era como si una parte más grande de mí, a la que todo esto le parecía normal, por alguna razón, estuviera frente a una mesa con una luz encima, pero mi yo humana estaba a la altura de la mesa como si estuviera de pie en una calle. A mi izquierda, pues mi yo humana no podía voltear a verlo de frente ni sacar la mirada de la pista. A mi izquierda había alguien acompañándome, pero no lo escuchaba como al escuchar hablar a cualquiera. Su voz masculina era más como una resonancia que transmitía sus ideas como si esa fuese su forma natural de hablar. Es decir, a mi yo superior eso le parecía tan normal como a mí, yo humana, me es normal conversar con cualquier ser querido. Quiero decir, mi yo superior lo percibía como alguien igual a mí, como una persona del mismo valor que yo, no alguien más grande ni más chico, aunque a cualquier humano normal le hubiera parecido alguna clase de deidad. Al parecer este alguien masculino estaba situado desde un lugar a mi izquierda, donde podía ver el resto de la pista. Yo veía un desenfoque de color y luz hacia todo lo que tuviera fuera de mi perspectiva, es decir, lo que no estaba enfrente de mí. Esta voz masculina me estaba hablando del paso del tiempo, que era una cosa existente para los seres vivos de la pista. Y
estaba realizando una observación y como que tratando de comprobar que todo funcionara de forma natural o normal, a la vez que me demostraba cómo funcionaba. Pues al inicio de la conversación notaba esta voz masculina, notaba como que había algún parámetro fuera de lugar. Lo siguiente que sucedió, no sé muy bien cómo describirlo porque no vi tal cual sus manos, pero tenía la sensación de que lo eran. Algo así como imaginarse un fantasma gigante, transparente, que usa guantes blancos como los de látex del laboratorio, pero lo ves difuso, o de plano no ves nada, o ves algo muy transparente, algo más o menos así. No usó sus manos directamente, era como si tuviera unas pinzas pequeñitas, como las de los doctores, y fue tomando los óvalos de luz de la pista del suelo y sacándolos de la misma para ponerlos encima de esta. Y al momento de hacerlo se convertían en algún ser vivo, y todos eran seres vivos con alma. Así que quizás los óvalos eran como la forma en la que yo podía ver las almas, o quizás, sí, mejor dicho, una pizca de sus almas reales, que yo lo veía de un plano desde arriba. Algunos de estos seres vivos eran personas, otros eran animales, y algunos insectos como mariposas y abejas o abejorros. Es decir, solo alcancé a ver algunos insectos polinizadores. Mi yo humana se llevó un susto al inicio porque pensaba que cuando los estaba sacando estaban sin vida, ya que parecían congelados. Pero en realidad, y me di cuenta, era como un estado de pausa, de suspensión indefinida. Él los fue acomodando como en un nuevo circuito, formando un óvalo al unirlos, como si de acomodar las cuentas de un collar sobre una mesa se tratase, como para ver cómo quedaría. Y al momento de acercarlos a todos entre sí, volvían a la vida y se movían, pero como dormidos, pues ninguno estaba consciente de dónde estábamos y no recuerdo haber notado que ninguno abría los ojos. Era más como ver a alguien moverse mientras duerme. Podía sacar uno solo, unir a los demás y cerrar el circuito, pero un individuo por sí mismo permanecía suspendido. Hasta no conectarlo con al menos un individuo más, no mostraría movimiento. Pero estos seres vivos estaban bien. Sus almas no estaban completamente inmersas en la pista. Me daba a entender que, tal como él y yo, los yo superiores de los seres vivos, encima de la pista, estaban en algún punto de la existencia de los yo superiores que estaban ahí, es decir, del lugar donde estaba yo y ese él que estaba hablando. Yo no lo diría como que su dimensión o universo, porque la existencia allí no se veía limitada por leyes similares a la de nuestra dimensión. Así que siento que llamarle escenario o dimensión o plano a su lugar de residencia sería limitarlo ya a un concepto humano. Era como una zona libre, tranquila, una zona libre de todo. Es decir, que estos seres vivos encima de la pista, que parecían juguetitos o estatuillas, eran en realidad como una proyección o una parte minimizada de sus verdaderos yo superiores, pues al manipularlos realmente no estaba dañando a nadie, o ese era más o menos el sentimiento que me transmitía. Es decir, cada ser vivo de los almas que se veían en la pista tenía como que esa luz era una parte de ellos, de su yo superior, y la parte física de ellos era como una proyección. Espero que eso se entienda. Entonces, mi yo terrenal, que estaba presente ahí, era como una versión tierna y pequeña de mi yo superior, que sí estaba ahí como si fuese su vida diaria. Y digo una vida diaria tratando de describir un concepto de cotidiano o normal para nosotros, ya que el tiempo no existía para ellos. Ni lo diario o el tiempo al que él se refería era como que algo que funcionaba solo en nuestra realidad o dimensión y nada más. Es decir, lo que nosotros conocemos como real. Él, con su demostración, me está explicando cómo funcionaba el tiempo en nuestra dimensión, dándome a entender que cada ser vivo era como una pieza para construir y ayudar a procesar al tiempo mismo, entendiendo un concepto en el que, sin ningún óvalo o pizca del alma de las que vi en la pista,
estuviese presente en la misma pista, el tiempo no existiría. Y que se necesitaban dos individuos o más conectados para establecer el concepto de realidad que nosotros conocemos. Así que básicamente al crear un nuevo circuito uniendo a los individuos que había sacado de la pista, estaba también creando un circuito diferente del tiempo, pero mucho menor, mucho más pequeño. Era la pizca del alma, la energía que mantenía todo fluyendo y existiendo tal como lo conocemos nosotros, y se entendía que por el tiempo también se incluía nuestro concepto de espacio físico, como si al nombrar el término se entendía que se estaba refiriendo a ambas cosas. Y aun y cuando mi yo humana se estaba percatando de lo pequeña que era, había un yo ahí que estaba viviendo todo como si platicara con un conocido sobre una mesa. Mi yo superior y yo estábamos desde la misma perspectiva y su percepción de las cosas que ella consideraba normales me estaba ayudando a entender todo mucho más rápido. Obviamente no entendía todo, pero algunas cosas. Pero mi personalidad terrenal y humana era a la que todo le parecía fascinante y enorme. Hasta aquí creo que he explicado todo lo que pude entender en ese momento. Después desperté por la alarma. Mi pequeña gatita negra se sobresaltó un poco. Era la alarma de mi pareja. Así que después de despertar empecé a contarle todo. Mientras mi otra gatita negra, una que es muy grande, se subió a mi espalda y empezó a amasarme con sus patitas. Debatí como 1 hora aproximadamente con mi pareja y después me dispuse a escribir todo esto antes de que se me olvidara, mientras todavía lo tenía fresco. Y bueno, ese fue el sueño que tuve, muy interesante, muy curioso. Da que pensar sobre nuestra realidad. Pueden tomarlo simplemente como una anécdota de ciencia ficción o fantasía. Es interesante de escuchar y es interesante de pensar. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale un like. Si has tenido sueños similares, cuéntame en los comentarios qué te ha sucedido, qué has soñado, o si has tenido experiencias similares o experiencias que te hayan hecho pensar sobre nuestra realidad. Y me encantaría mucho leerlo. Y eso sería todo. Pasen buenas lunas y nos vemos pronto.